Hola, bienvenido a tutapa.com. En este tutorial vamos a aprender a crear una Pinterest CRUD usando Joe con la ORM que es YORM y la base de datos sería con MySQL. También puede ser con MariaDB. Listo. Entonces crearemos una Pinterest que desarrolle las peticiones CRUD usando el framework backend de Jolan llamado Gin, ¿sí? Entonces, para poder empezar, antes de empezar, tiene que tener instalado Joe. Entonces, sencillo, solo descargar, después instalar. ¿Listo? Y entonces vamos a trabajar con el framework Gin, que esto les recomiendo trabajar con esta tecnología framework que tiene un buen rendimiento y tiene muchas herramientas y tiene buena documentación para poder construir un proyecto bien sencillo y rápido. ¿Sí? Entonces, y el otro también te vamos a trabajar con esta librería ORM que nos encarga de manejar la base de datos que opera toda la de como CRUD, de crear, eliminar, incitar, actualizar y eso. Bueno, entonces vamos a empezar. Primero que todo, te vamos a ir a la carpeta de, bueno, entonces acá en terminal. Bien, entonces en este equipo, cuando usted le puede instalar, aparecerá una carpeta de Joe. Entonces tiene que por ahí el usuario de el usuario Felipe, por ejemplo, y acá tengo una carpeta que se llama Joe ahí. Entonces debe crear un proyecto dentro de la carpeta Joe para que pueda compilar. Y entonces acá digapp.com y Artayon Developer, que es el usuario de repositorio, ¿sí? Listo, entonces por acá, y como vamos a abrir terminal, ¿sí? Ya esta carpeta, entonces entramos en la carpeta Joe y después github.com github.com y luego Artayon Developer. Y después vamos a crear un nuevo proyecto, por ejemplo go raya backend, ¿sí? Listo. Bueno, ya está creado, entonces vamos a entrar yo backend, vamos a entrar a esa carpeta yo backend, enter, limpiamos esto, listo. Entonces vamos a abrir en este proyecto code punto y cerramos el anterior para que ya, listo, abrir terminal. Y sí, bien, entonces acá vamos a iniciar el proyecto que es yo mod init. Y este puede ser un nombre cualquiera y el nombre del proyecto, bueno, este para iniciar el proyecto con el nombre del paquete módulo, ¿sí? Listo, ya está iniciado. Aquí revisamos, aquí tengo módulo utepod.com, que este es por ejemplo y Slack y yo raya backend, ¿sí? Bueno, entonces el siguiente sería que vamos a instalar un framework de Gin, ¿sí? Entonces con este comando yo head raya u el github.com tal, ¿sí? Gin raya johnny slack Gin. Ahora están instalando y entonces el siguiente sería de instalar una librería de ORM, ¿sí? Bueno, entonces ya está instalado. Cerramos eso, limpiamos comandos, instalamos ORM. Listo, entonces siguiente sería, vamos a instalar un driver MySQL que nos permite conectar a la base de datos. Y listo. Bueno, ya, listo, limpiamos este comando y bueno, entonces vamos a crear un archivo que se llama main.joe. Entonces vamos a crear un sencillo en sintaxis para poder revisar que funciona bien el servidor, ¿sí? Copiamos y después pegamos y listo. Entonces creamos un paquete de nombre llamado main, ¿sí? Y después le importa de dos cosas que sería http y el segundo que sería un framework Gin, ¿sí? Después crea una función de main y paréntesis y después llave, ¿sí?
Ahora que ahí está donde trae la configuración de Pester Paul y de Jim, ¿sí? Y entonces sería una variable de R de puntos igual esta, y luego que ya está, tiene paquetes de Jim, lo puede poner la ruta y paréntesis que es la que es la raíz principal. Bien, entonces el segundo parámetro que es la función puede ser una operación. Y acá el contexto, acá por ejemplo puedo colocar contexto, ¿sí? Para que entienda mejor. Entonces asterisco G que viene importado, entonces no declarar de contexto y acá contexto. Entonces quiero retornar la propuesta en formato JSON, entonces que esto context.json, ¿sí? Acá .json, ¿sí? Y entonces el primer parámetro que debe retornar la respuesta de HTTP, ¿sí? Entonces HTTP punto, y aquí hay varias respuestas que ya están varias. Por ejemplo, yo quiero obtener respuesta de OK, ¿sí? Que es 200. Está bien, es que ya había importado de esto, ¿sí? Entonces, y el segundo parámetro que debe retornar una variable, ¿sí? Entonces sería llave abre, y aquí adicional de parámetro mensaje, y pongo un mensaje de un sencillo que sea hola mundo desde el servidor Joe, ¿sí? Listo. Entonces después de eso, al final el punto run y paréntesis que es para iniciar el servidor. Listo. Entonces vamos a probar my no, Joe run my.joe. Te damos enter. Bueno, ya aparecerá una ventana que siempre debe permitir acceso y listo. Entonces vamos a revisar la conexión acá, localhost 8080. Listo, ve, ahí está el mensaje. Hola mundo desde el servidor de Joe, ¿sí? Listo, continuemos. El siguiente paso es que vamos a configurar la base de datos, ¿sí? Listo, entonces vamos a ir a la principal y crear una carpeta llamada config. Y listo, entonces y crear un archivo que se llama config. No, config.yo, ¿sí? Te revisamos que tengo una duda acá config. No, perdón, te creamos un archivo llamado database acá. Database, que es la base de datos, ¿sí? Entonces ahí se encarga de conectar la base de datos, ¿sí? Entonces crea un paquete de configuración, importa de 3 líneas, que la primera sería log para imprimir en la consola, y el segundo que es importamos un driver de MySQL para poder conectar a la base de datos, y el tercer línea para realizar las operaciones de ORM, ¿sí? Listo, entonces aquí declaro una variable de db como declaro la variable como que de la base de datos de ORM. Aquí está, ya, listo. Y después crear una función y conectar a la base de datos, paréntesis llave. Después crear una variable de error, sí. Entonces declaro como error. Listo. Y después creo una variable dos puntos igual, que ya está toda la configuración de la base de datos de MySQL. Entonces primero acá sería el usuario, ¿sí? Entonces en este momento tengo de root, y después la contraseña te tiene que colocar, puede ser 1 2 3 4 5, ¿sí? Sí. Y acá puede ser localhost. Te recomiendo colocar la IP para que pueda conectar, y de hecho y acá el puerto de la base de datos, ¿sí? Sería 3306. Después el nombre de la base de datos te puede decir acá tutopos.yo, ¿sí? Y entonces y acá está la configuración de lenguaje y porcentaje de verdadero y sea local, sí. Ven, entonces ya, y que debe, que es una retorno que ya están configuradas de la base de datos,
y otra variable que es error. Y entonces igual acá Jorm que encarga de abrir la conexión y le pide el primer parámetro que donde está que todas las configuraciones y se conecta a la base de datos. Y el segundo parámetro que sería jump config, pues si en caso que si quiere agregar tiene que revisar la parte de documentación donde está toda la que de configuración. Por ejemplo, aquí está, debo revisar los documentos que desea agregar más variables de la configuración. Aquí tengo un ejemplo, database, conectando la base de datos, ¿sí? Y después acá, mire, acá el segundo parámetro que tiene varias configuraciones dependiendo. Y bueno, entonces, siguiente que sería, bueno, entonces en caso que si hay un error o están fallando la conexión, entonces me informa en la consola. ¿Listo? Bueno, y vamos al siguiente modelo. ¿Listo? Y ya. Entonces vamos a crear una carpeta que se llama modelo, donde están todos los modelos de todo el que tiene algo relacionado al modelo, ¿sí? Bien, entonces creamos esta vez un person model punto yo y ya, entonces le pegamos acá. Entonces el paquete modelo y importar el time para manejar el tiempo y yo, bueno, entonces se encarga de modelo una RM, ¿sí? Y tipo person, que persona, la estructura y llave. Entonces en la primera fila siempre poner, no, la primera línea de código siempre poner este yo para encargar a manejar de datos. El ID ya sabe que es la llave primaria, le pone un tipo numérico y el nombre, string, address, string, una nombre, dirección, teléfono, tipo numérico y critic, add, la fecha de creación, de maneja el tiempo y time, ¿sí? Date, time, listo. Entonces, otra función para encargar de person que ya tiene acá y double name, que es un nombre de la tabla tipo string, ¿sí? Lo retorna y acá usted debe colocar un nombre de la tabla y listo. Ya creamos un modelo, ¿sí? Bien, vamos a crear una nueva carpeta. ¿Cuál será el siguiente? Acá entonces migrate, vamos a hacer una migración para poder crear la tabla persona, ¿sí? Listo. Entonces creamos una carpeta que se llama migrate, listo, y que el archivo se llama migrate también. Entonces migrate, donde encarga todas las migraciones de la base de datos. Bueno, entonces el paquete normal de un principal main y lo importa a la base de datos sería listo por configuración y listo por modelo de, bueno, acá tengo un error porque tenemos una carpeta AKM, no sería acá paquete config. Listo, este es encargado de la carpeta, este es el nombre del proyecto y esta es la carpeta de config, ¿sí? Entonces en este caso si sale el error hay que revisar bien el nombre del proyecto para verificar que no salga error. Sería por acá mod, este es el nombre del módulo, ¿sí? Te le voy a copiar acá y le damos a pegar. Listo, lo guardamos y ya está reconociendo la carpeta desde el módulo de este proyecto, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos importante el config, entonces hay que cargar todas las configuraciones, ¿sí? Entonces la primera función de init tiene iniciar una configuración a conectar a la base de datos, ¿sí? Y la segunda función main, donde se encarga de la configuración la base de datos y después ejecutar la migración, y ahora depende de que va a ejecutar la migración, te vamos a ejecutar la tabla de persona, ¿sí? Y entonces ya lo tiene ahí importado desde este módulo
el paquete de modelo, ¿sí? Y ya. Ahora sí, entonces continuemos acá esta parte, sería acá yo run migrate, ¿sí? Y copiar esto. Entonces revisamos el terminal. Entonces go run ejecutar la carpeta migrate y el archivo migrate.yo, ¿sí? Entonces ya está ejecutando la migración y ya. Y te revisamos acá en la base de datos. Ya, acá tenemos una tabla de personas, ¿sí? Y te revisamos la estructura. Listo, acá tenemos el ID, la fecha, creación, actualizar, eliminar, add. Bueno, esta parte se me olvidó desactivar. IP, name, el nombre, dirección y teléfono. Listo, entonces continuemos. Ahora que vamos a crear un controlador. Entonces la carpeta sería controller. Acá, controller, enter. Y listo, entonces acá trae un archivo que se llama acá person controller. Listo, acá person controller punto yo, lo pegamos. Bueno, listo, entonces acá un paquete de controlador, acá después importar el framework gin, sí, y este tipo no, este reemplaza por m para allá abajo. Listo, ya está reconociendo toda. Bien, entonces esta parte es para crear una, así como manejamos de TypeScript en la parte de Angular, de crear una para tipar los datos, sí. Bien, entonces type person request body, donde llegan los parámetros de body, sí. Entonces estructurar la llave y acá name string de JSON con los parámetros de name, entonces toda minúscula. Y dirección, teléfono. Listo, continuamos. Vamos ahora aquí en la función de crear, sí, de crear persona. Entonces el contexto gin, acá una variable de esta, y esa parte de void 2 puntos igual de persona request ya viene declarado, sí. Entonces llave, entonces que me llega la parte de void por ahí, sí, que le pasa a ¿qué? A encapsular los datos, sí. Entonces este viene el contexto, viene acá, entonces bin JSON se pasa a pasar a esta variable, sí, que ya tiene tipado. Ahora que voy ya se junto con los datos que llega parámetros desde void request, sí. Entonces le pone void name, bueno, acá no importa el modelo de allá, este es el símbolo y modelo punto de qué modelo. Entonces acá está viene acá, creo, model punto y aparece automáticamente que dice person, ¿sí? Ahora que dentro de person que de agregar unos parámetros, aquí está en name, ¿sí? De punto y llegan de void, le tendrían la captura de request, ¿sí? Entonces aquí voy punto address, puede ser no, perdón, este nombre, name, así tal cosa. Entonces el segundo parámetro de dirección, el tercero teléfono. Y ya, entonces acá tiene todas las personas que tiene ahí todo un conjunto de variables. Entonces ahí lo ejecuta en la parte de creación. Aquí viene la configuración, ya está conectado a la base de datos. Acá debe, como ya la mostré anterior, que está la configuración del db, ¿sí? Acá debe para que pueda retornar la variable, ¿sí? Y con la función que está de creación y lo mete por ahí persona que ya sabe que refiere de la tabla que va a guardar, porque gracias a ese modelo que ya tiene definido, ¿sí? Y cuando ya está creación resulta el resultado
Y si hay algún error, entonces le retorna acá C de contexto. Normalmente llega, pasa en formato JSON y la respuesta sería 500, que es un error de servidor que no pudo guardar, ¿sí? Entonces esta parte g.h que no una variable al asignar un error y acá han fallado al citar, listo, entonces retorna ahí, hasta ahí no ejecuta cuando sale el error. Y si no, entonces si no entra ahí, entonces continúa la operación 200 y retorna el modelo que ya tiene el conjunto de datos. Bueno, entonces retorna con el ID y entre otros datos te muestra el resultado de registro que está guardado. Listo. Ahora la parte GT es más sencillo. Te crea una función, nombre de la función y acá un contexto, ¿sí? Tal. Llave. Y después crea una variable persona que define como un modelo de persona, ¿sí? Y después configurar la base de datos ya conectada db y entro en find de person. Bueno, entonces este es un array que va a traer todos los datos sin condiciones. Entonces me retorna la respuesta en formato JSON con respuesta de HTTP, sería 200. Y entonces ahí está todo el conjunto de array y me la muestra datos. Entonces retorna normalmente así. Ahora que el siguiente de la función sería persona head by id. Entonces capturar, hacer una consulta. Y entonces ahí llegan se contexto entonces punto el parámetro de el id. Entonces crea una variable dos puntos que van a retornar el id y otro que crea un modelo que ya tiene definido, ¿sí? Crea una variable persona y después define modelo punto person. Después de consultar la base de datos debe y punto first quiere decir que va a coger el primer registro, ¿sí? Con alguna condición que el primer parámetro que desea retornar los datos adicionar, ¿sí? El segundo parámetro que es el ID de la llave primaria, ¿sí? Y después cuando ya tenga toda la consulta y todo sale bien, entonces me retorna que tiene y lo guarda en este person, ¿sí? Que ya aclaró la variable por ahí. Después me retorna la respuesta en formato JSON con respuesta 200, que es OK, y person. Después lo retorna, listo. Eso. Ahora que la parte de actualizar, te crea una función person with date, ¿sí? Un nombre de función. Después acá un parámetro donde llega contexto y llave. Ahora sí, entonces el id 2 punto igual c punto parámetro del id. Ahí no la captura el valor del id, ¿sí? Ahí la crea una variable de persona que define el modelo y ya. Y después primero hace una consulta así como está en el anterior, ¿sí? ¿Qué diferencia? Bueno, este le hace una consulta, ¿sí? Bueno, entonces este voy que me crea una variable donde está que ya tengo todos los definidos de los campos de formato JSON, ¿sí? Acá JSON tal y que sea tipo tipar los datos y ya. Entonces y retornar contexto que de uno. Bueno, entonces que ya llega los requests de boy, entonces se lo juntan con el boy, ¿sí? Entonces la idea es que la regla variable de definir, bueno, primero definir la variable de person request boy de p, los juntan variables que ya llegan de body request, ¿sí? Y entonces esto lo captura el valor que ya trae
sea name, dirección y teléfono y otro así tal como de crear registro lo mismo. Sí, tendrán que configurar de la base de datos el modelo, de cuál modelo, entonces sería acá. Y con la función sería update, tendrá, sí, tendrá que ya tiene tan, primero definen el modelo y después para parametrizar los datos que ya tienen, vienen de request void, sí, después dará que ya que tiene todos los datos para actualizar ahí. Este es lo, creo que es casi lo mismo de acá. Bueno, en caso de registrar sería ser, perdón, espérate, ahí está. Eh, Esto es lo mismo, pero la idea es que sea más, que, que le muestro el código que sea más entendible para que entienda cómo funciona de la ORM. ¿Sí? Listo. Entonces en caso que sale error, entonces retorna la respuesta de 500 que es error, tan me llega una respuesta de error verdadero, mensaje que está falló al actualizar, lo retorna y si no, entonces todo de 100 ok. ¿Listo? Entonces este nos muestra los datos actualizados que ya tiene ahí mismo me lo retornan los datos registrados. ¿Listo? Bien, perdón, actualizado. Y por último que sería eliminar. Entonces una función person del y tal, sí. Y entonces acá capturar el parámetro del ID, sí. Y también crear una variable person. Después config. De la función sería eliminar este. Bueno, ahí define la variable de que ya que refiere la tabla porque ahí definido el modelo, sí, y entonces el segundo parámetro que debe agregar el ID de persona. Entonces todo ok, me retorna la respuesta 200 ok, entonces le muestra mensaje delete true, de verdadero, sí, listo. Es un poco complejo, pero ahí vamos entendiendo cómo funciona en la parte de controlador donde maneja todo de CRUD, ¿sí? Esto es un básico. Listo, entonces continuemos acá. Ahora creamos una ruta. Entonces vamos a acá una carpeta que creamos, se llama route. Perdón, acá route. Listo. Creamos un archivo entonces person routes.yo. Y ya entonces acá crea una paquete routes y acá lo importa un framework de G y acá viene entonces sería yo radio backend. Listo, entonces guardo para que reconozca ya. Ahora importar el controlador. Ahora crea una función que desea person router, te puedes poner el nombre como quiera. Ya viene de que el framework de Jin que sería un router, un nombre de router. Listo, entonces una variable de routers, dos puntos igual y router punto group, que es un grupo de que de API, la versión 1 y person. Eso, ahora tiene router.post, esto dice paréntesis que sería vacío, que no un sencillo, solamente de esto normal, sí. Tiene controlador que ya va a traer de allí, en versión controller, entonces que refiere, ya sea que define, que refiere sería person create. Entonces lo te escribo acá person create, ahí aparecerá automáticamente. Listo. Esta es la segunda ruta que sería head, donde me va a traer todos los registros, ¿sí? Y head con el ID que sería acá en paréntesis slash 2 puntos el ID,
pone un número ahí y el controlador que sería person head ID una consulta persona por el ID. Sí, y el put es para actualizar, entonces también viene el ID, entonces controlador, esta es la función de actualizar. Y por último de eliminar, que sería delete. Entonces la 2.id coma control person delete. Listo, entonces ya está definido la ruta. Entonces primero configuro la ruta de grupo para que esté agrupado de todo, del grupo de personas donde carga toda la misma ruta. Entonces acá route punto y acá una de http que va a enviar, sí, se post head to delete, que sería REST API, pero eso estamos trabajando. Y entonces el primer parámetro que sea un nombre de ruta y también puedes adicionar de variables o cualquiera. Y entonces el segundo parámetro que sea adicional de una operación de servicio o controlador, sí. También le tiene importar de controlador, que es controlador, y nombra la función, cuál la función desea ejecutar. Y listo, entonces guardamos. Bueno, entonces ahora sí, entonces vamos a ejecutar el servidor principal. Bueno, entonces ahí ya tenemos configurado la principal ruta y acá listo. Entonces el paquete principal y el de achar paquete importar el primer gin y este perdón, este es go backend confi perdón. Bueno, ahora este reemplazar la ruta. Bueno, este es importar la configuración y este importar la ruta. Entonces, este es para qué? Este es para que inicie el proyecto conectando a la base de datos sin tener problemas. Entonces, en la parte en función de init, que es iniciar el proyecto, a compilar y conectar a la base de datos y ya. Entonces, el config que ya lo tiene importado de allá arriba. Bien, entonces otra función de conectar a la base de datos. Listo, en siguiente función donde dan el principal, paréntesis llave. Ya apliqué que para que crear una configuración de y después el router que lo tiene allá importado, sí. Entonces person router, que es nombre de la función, entonces acá está nombre de la función. Y entonces ahí está que un paquete de gin default que nos mete adentro del parámetro, sí, para poder y entonces el router se crea una grupa tal de resto se encarga la configuración de ruta, sí. Listo, entonces ya, y de resto ya le tiene código antiguo, ya no, ya la tenía así. Entonces guardamos. Ahora que siguiente sería que vamos a ejecutar el servidor acá. Entonces no listo, run my.job. Oh my god, tengo un error, que tengo un puerto abierto. Bueno, es cancelar esta, limpiar, abrirme puerto, listo. Bueno, ya está corriendo el servidor. Vamos a abrir el Postman. Este es ideal para desarrollar el backend, que no es muy útil para manejar los datos. Listo. API Jolan. Entonces vamos ahí, head. Enviamos datos. Tenemos vacío, porque no tenemos nada. Entonces vamos a crear una. Acá está el ejemplo. Nombre, Pepito Pérez. 3. A dirección, calle 42 C raya 78. Teléfono tal. 189-7777. Te le vamos a enviar. Listo. Entonces, ¿qué?
Ya me crea el registro, chistosamente tengo que retornar los datos. ¿Sí? Es eso. ¿Ahora qué? Entonces, acá tenemos el ID 1, texto Python 2. Enviar. Bien, ten 2. Ahora el 3. El 3, enviar. Bien, entonces vamos a escribir acá Artalion Developer. Y calle 100. 100C. Y el teléfono 88881111. Y guardamos. Listo. Entonces vamos a consultar head.id. Entonces, por ejemplo, acá el 2. Ahora me trae los datos de head.id que consulta por el ID. Y acá head, ahí debe traerme todos los datos. Listo. Acá está 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces vamos a actualizar, por ejemplo, acá el 2. ¿Sí? Entonces acá el put. Vamos a actualizar el número 2. Y queremos Pepito 234, calle 112, tal, sí, te lo vamos a enviar. Listo, entonces me actualiza los datos y me retorna los datos actualizados, ¿sí? Bien, ahora que te revisamos head.id, vea, ya está actualizado, entonces ahí está, Pepito 234, calle 112, raya 78, bien. Y te revisamos de head. Ahí está Pepito 234. Entonces vamos a eliminar con el ID número 2. Listo, entonces vamos para allá. 2. Entonces le enviamos con el método de head. ¿Sí? Enviar. Ahora sí, eliminado exitosamente. Entonces vamos al método de head. Cargamos. Ahora que, vea, ya no está. ¿Sí? Entonces post, esto es para crear. Sí, Tartellón developer. Enviar. Y head.id, donde hay agregar el parámetro en ID. Y put es para actualizar de todos los campos. Entonces hay otra forma de pass. Esto es para actualizar de un campo nomás, ¿sí? Si en caso de todos los campos completos, entonces sería put. Y ya, y entonces acá head, revisamos acá, ahí está el return del developer. Listo, ahí está todo. Bueno, entonces espero que haya aprendido y le haya gustado. Y entonces vayas al canal y para que esté pendiente al próximo tutorial como el tema de JSON Token, una tabla de relaciones, etcétera. Listo, hay varios más contenidos con más temas. Listo, entonces hasta pronto.